¿Listo? Entonces, el polígono. Básicamente, ¿qué es un polígono? ¿Qué define un polígono? Un polígono son segmentos que se encuentran sobre un mismo plano, es decir, sobre una misma hoja. Son segmentos que van unidos por puntos y el último segmento que se trace se va a encontrar con el primero. O sea, un polígono es la unión de segmentos no consecutivos, porque no se van a hacer en línea recta, sino que se van a hacer con diferentes direcciones, y que al final el último segmento se va a encontrar con el primer segmento trazado. Eso es básicamente lo que quiere decir la definición de polígono que van a encontrar en la guía. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí tenemos un polígono, ¿cierto? Ese es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Claro? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es mencionarles las partes de un polígono. Un polígono tiene 4 partes, ¿sí? La primera de ellas, la más elemental, cada una de las líneas se llama lado. ¿Sí? Cada una de estas líneas que ustedes observan aquí se llama lado. ¿Listo? Segunda parte, segundo elemento, las líneas se van a encontrar, ¿sí? Por lo menos estas dos líneas se van a encontrar en un puntico. Ese puntico se llama vértice. ¿Listo? Ese punto se llama vértice. ¿Listo? Ahora, resulta que un polígono, las dos líneas también forman ¿qué? Ángulos. Entonces mire que aquí se forma un ángulo, aquí se forma otro, aquí se forma otro, y así sucesivamente. ¿Sí? Miren que se forman ángulos. ¿Listo? Entonces esa es la otra parte. Eso se llama ángulo interno. ¿Listo? Y por último, encontramos unas líneas que unen los vértices no consecutivos. O sea, ¿qué significa no consecutivo? Que uno está al lado del otro. Consecutivo significa que uno está al lado del otro. No consecutivo significa que no lo está. Por ejemplo, si yo trazo una línea, perdón, si yo trazo una línea que vaya desde un vértice hasta otro que no esté al lado, eso se llama una diagonal. ¿Listo? Eso se llama una diagonal. ¿Listo? Y esas son las 4 partes fundamentales y elementales de un polígono. Entonces les recuerdo, cada una de las líneas que forman el polígono se llama lado. Cada uno de los puntos donde se cruzan esas líneas se llama vértice. Los ángulos que forman los lados se llaman ángulos internos. Y las líneas que unen vértices que no están al lado del otro se llaman diagonales. ¿Listo? Bien, entonces, listo. Esto es la definición y las partes de un polígono. Les repito, lado, vértice, ángulo interno y diagonal. Un dibujo así parecido lo van a encontrar en la guía también. ¿Listo? Esa parte ya la ven, aquí simplemente estoy explicando qué significa cada una de esas partes. ¿Listo? Entonces tenemos allí los elementos de un polígono y la definición de polígono. Resulta que un polígono se puede clasificar. ¿Sí? Mire que cada elemento geométrico se puede clasificar, tal como lo vimos con los ángulos. Si ven que los ángulos se clasificaban en agudos, rectos, llanos, obtusos, los polígonos también tienen una clasificación especial dependiendo de 3 cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 cosas? La cantidad de sus lados, la forma de sus ángulos internos o la medida de sus ángulos internos y la medida de sus lados y ángulos. ¿Listo? Esas son las 3 características para clasificar un polígono. ¿Listo? Entonces, un polígono, según la cantidad de sus lados, se puede clasificar de la siguiente manera. Si un polígono tiene 3 lados, se llama triángulo.
Si un polígono tiene 3 lados, se llama triángulo. ¿Listo? Si tiene 4 lados, vamos a escribirlo así, si tiene 4 lados se llama cuadrilátero. ¿Listo? Vamos a alargar por aquí para que se vea. ¿Listo? Entonces, si un polígono tiene 3 lados, se llama triángulo, 4 lados se llama cuadrilátero, 5 lados se llama pentágono. 5 lados se llama pentágono. 6 lados, si tiene 6 lados se llama hexágono. Si tiene 7 lados se llama heptágono. Si tiene 8 lados se llama octágono. Si tiene 9 lados se llama nonágono o eneágono, cualquiera de las dos maneras. Si tiene 10 lados se llama decágono. Si tiene 11 lados se llama undecágono. Y si tiene 12 lados se llama dodecágono. Y así sucesivamente podemos clasificar polígonos dependiendo la cantidad de sus lados. Entonces repito, según la cantidad de sus lados, si tiene 3 lados se llama triángulo, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, nonágono o eneágono 9, decágono 10, undecágono 11, dodecágono 12 y así sucesivamente con los demás, ¿sí? Entonces, los polígonos reciben esos nombres dependiendo la cantidad de lados que tenga. ¿Listo? Ahora, segunda característica para clasificar un polígono. La segunda característica es según sus ángulos internos. ¿Cómo así según sus ángulos internos? Recuerdan que el ángulo interno de un polígono es este que está aquí, que forman internamente en la parte de adentro del polígono. Entonces, si yo tengo un ángulo, si uno solito, si un solo ángulo si un solo ángulo interno del polígono mide más de 180 grados, el polígono se llama cóncavo. ¿Listo? Se llama cóncavo si uno de sus ángulos internos, mide más de 180 grados. ¿Listo? Ese es un polígono cóncavo. ¿Listo? Pero si todos sus ángulos miden menos de 180, y todos sus ángulos miden menos de 180 grados, se denomina o se llama convexo. ¿Listo? Entonces, miremos. Si uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados, se llama cóncavo. Si todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados, se denomina convexo. Voy a mostrarles por aquí la guía nuevamente para que observemos ejemplo. ¿Listo? Miremoslo aquí. Miremos que este ángulo de acá, ¿sí? Es cóncavo. ¿Por qué? Porque este ángulo interno mide 250 grados y por eso se llama cóncavo. Pero si observamos este de acá, todos estos ángulos internos miden menos de 180 grados. ¿Listo? Por eso se llama convexo. Entonces, cóncavo, si uno solo de sus ángulos miden más de 180, se llama cóncavo.
Si todos sus ángulos miden menos de 180, se llama convexo. Pulgar arriba, si estamos bien claros allí con cóncavo y convexo, por favor. Muy bien. Muy bien, niños. Excelente. ¿Listo? Bien, entonces vamos a borrar esta parte de aquí. Borrar. Listo. Entonces vuelvo al tablero. ¿Sí? Entonces, tenemos, según la cantidad de sus lados, según sus ángulos internos, y nos falta la medida de sus ángulos, de sus lados y de sus ángulos. ¿Cómo así? Bueno, resulta que si en un polígono todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo, o sea, tienen igual medida, se llama polígono regular. ¿Sí? Se llama polígono regular si todos sus ángulos y todos sus lados miden exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces se llama regular si todos sus ángulos y todos sus lados miden exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un polígono donde todos sus lados miden 5 centímetros, todos sus ángulos también van a ser iguales. Y ese es un polígono regular. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si uno solo de sus lados es diferente? Pues si uno de sus lados, si uno solo de sus lados es diferente, su ángulo también va a ser diferente. Y si son diferentes, pues ya se llama irregular. ¿Sí? Entonces se llama polígono irregular. Se llama polígono irregular si sus lados, o si alguno, si al menos uno de sus lados o ángulos tiene diferente medida. ¿Listo? Entonces, si todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, son regulares. Si alguno de ellos, si al menos uno, es diferente, entonces se llama irregular. ¿Listo? ¿Claro lo de regular e irregular? Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un repasito. Los polígonos tienen 4 partes fundamentales: lado, vértice, ángulo interno y diagonal. También los polígonos se clasifican según 3 características: según la cantidad de sus lados, según sus ángulos internos y según la medida de sus lados y ángulos. Según la cantidad de sus lados, se clasifican en, o reciben los nombres que ven aquí, dependiendo la cantidad de lados que tengan, ¿sí? Aquí están los nombres, hasta el 12, obviamente existen más, ¿sí? Ok, según sus ángulos internos solamente tiene 2 nombres. Cóncavo, si uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados, como lo vimos ahorita en el ejemplo, o convexo, si todos miden menos de 180 grados. Y como última característica, según la medida de sus lados y ángulos, tiene 2 nombres: regular e irregular. ¿Listo? Regular si todos sus ángulos y lados miden lo mismo, o irregular si al menos uno de ellos es diferente. ¿Listo? Y eso es la clasificación de polígonos. Entonces, en este momento tenemos de la guía, vamos en la parte de clasificación. Entonces, ahí encuentran un ejemplo, en que en el ejemplo tenemos una estrella, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar, la solución está clasificado según las 3 características. Entonces, como primera característica, según el número de lados, ¿sí? Según el número de lados, tiene
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Como tiene 10 lados, se llama decágono. ¿Listo? Como tiene 10 lados, se llama decágono. Ahora, ¿por qué es cóncavo? Porque si miramos este ángulo interno de aquí, mide más de 180 grados. ¿Listo? ¿Cuál será la medida de acá? Pues toca medirlo con un transportador, pero ya de la forma que tiene, ya se sabe que mide más de 180 grados. ¿Por qué sabemos que mide más de 180 grados? Porque el ángulo de 180 grados es básicamente una línea recta. ¿Sí? Si un ángulo tiene esta forma, por ejemplo, si un ángulo tiene esta forma y su ángulo está ubicado en la parte de acá, eso es un ángulo mayor a 180, entonces por eso se llama cóncavo. ¿Listo? Ahora, aquí se dice que es irregular, ¿por qué? Porque la medida de sus ángulos internos no son todas iguales entre sí. ¿Sí? Miren que puede que esta estrella tenga todos sus lados iguales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Sus ángulos no son iguales. Miren este ángulo grandote que yo acabo de hacer acá y miren este pequeñito de acá. ¿Será que medirán lo mismo? No, no miden lo mismo. Por eso es irregular. Para que sea regular, sus ángulos y sus lados al mismo tiempo deben ser iguales. ¿Listo? ¿Claro el ejemplo? Listo, pulgar arriba. ¿Está claro el ejemplo? Ahí en la guía lo encuentran solucionado. También lo deben copiar al cuaderno. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Muy bien. Excelente. Listo. Vamos a borrar. Bien, y como última parte de la guía encontramos lo que son las diagonales. ¿Sí? Las diagonales en un polígono convexo, ojo, convexo, o sea, que todos sus ángulos midan menos de 180, el número de diagonales está determinado por la expresión, tenemos una fórmula aquí, diagonal, el número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Profe, ¿eso con qué se come? Listo, ya les explico. Miren, aquí tenemos dos ejemplos, ¿vale? Entonces tenemos este polígono. Para poder determinar la cantidad de diagonales que tiene este polígono, ¿sí? Debemos primero saber cuántos lados tiene, ¿sí? Entonces, Paula Martínez, dime, ¿cuántos lados tiene este primer polígono del ejemplo? Paula no. Ok. Grabar. Listo, entonces iban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene 13 lados, ¿listo? El polígono tiene 13 lados. Muy bien. Resulta que ese 13 lados será lo que en la ecuación que ustedes encuentran en la guía se llama n. ¿Listo? En la ecuación que ustedes encuentran en la guía se llama n. ¿Listo? Entonces, n vale 13 lados. ¿Listo? N vale 13. Entonces, la fórmula ¿qué dice? La fórmula dice que D es igual a N por paréntesis N menos 3 dividido o sobre 2. ¿Listo? La fórmula dice que D es igual
a n por n menos 3 sobre 2. ¿Listo? Eso dice la fórmula que está en la guía. Con esa fórmula yo puedo determinar la cantidad de diagonales que tenga un polígono sin necesidad de dibujar las líneas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que ya sabemos que n vale 13 lados. N vale 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en la fórmula y vamos a reemplazar esa n que tenemos por el número 13. La n que tenemos en la fórmula la reemplazamos por el número 13. ¿Por qué 13? Porque tiene 13 lados. ¿Listo? Por paréntesis, y mire que encontramos nuevamente la letra n. Y ya sabemos cuánto vale n, ¿cierto? N vale 13. Vuelvo y repito, vale 13. ¿Listo? Vamos a volverlo a escribir. N vale 13. Menos, ¿cuánto me dice que le reste la fórmula? Me dice que le reste 3. Y allí ya tenemos la n reemplazada. Y todo eso debemos escribirlo sobre 2. ¿Listo? Entonces mire que yo hice acá. Primero conté cuántos lados tiene el polígono, María Alejandra, y contamos que son 13. ¿Listo? Como son 13, entonces n va a valer 13. ¿Qué hacemos entonces? En la fórmula cambiamos a n por el 13. ¿Listo? Y después de haber reemplazado, ¿qué hacemos? Vamos a resolver la operación matemática que encontramos allí. ¿Listo? Entonces, tenemos 13 por 13 menos 3. Pregunto, a ver, alguien que no le ha preguntado. Aquí. Samuelito Marín, ¿qué resuelvo primero? ¿Esta multiplicación o la resta que está dentro del paréntesis? La resta que está dentro del paréntesis. Correcto, muy bien, Samuel. Entonces, lo primero que debo resolver es la resta que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 13, que es este 13 que está aquí, por, ¿cuánto? Por 10. ¿Listo? 13 por 10. ¿De dónde salió este 10? De la resta de 13 con 3. ¿Listo? Jeremy, ¿cuánto da 13 por 10? 130. ¿Listo? Sobre 2. Bien. Fernanda, ¿cuánto da 130 dividido 2? 130 dividido entre 2. 130 dividido entre 2 da 65. Correcto, muy bien. Gracias, Fernanda. Bueno, profe. Listo. Entonces, a ver, termino aquí. Michael Medina, ¿cuántas diagonales tiene el primer ejemplo? Michael, ¿puedes hablar? ¿Cómo así, profesor? ¿Cuál primer ejemplo? Este primer ejemplo del lado izquierdo, el que acabamos de resolver. ¿Cuántas diagonales llegamos a concluir? ¿Cuántas son? 13. No. Ese es el número de lados. ¿Cuánto nos dio el resultado de la fórmula? ¿Cuánto nos dio? Lo estoy resaltando. 65. Correcto. Listo, gracias, Michael. Listo, entonces mire que al terminar la fórmula
encontramos un valor. ¿Ese valor qué significa? Que si trazamos línea por línea, trazamos diagonales así como lo estoy haciendo, y seguimos trazando, y seguimos trazando, y seguimos trazando, ¿cuántas diagonales se van a formar? Se van a formar 65 diagonales. Entonces vamos a escribir aquí que se forman 65 diagonales. ¿Listo? Entonces mira lo que puede ser complicado hacer 65 líneas. Muy duro. Bien. Por n menos 3 sobre 2. ¿Listo? Recuerden, chicos, que lo primero que deben hacer para poder hallar las diagonales es que contar los lados. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí. Daniel Otero, ¿cuántos lados tiene el segundo polígono? 9. 9, Daniel. Listo, perfecto. Gracias, Daniel. Correcto, chicos. El segundo polígono tiene... El segundo polígono tiene... Perdón. No me cuadro aquí. Ok, vamos a cerrar aquí un momentico. Ok, vamos a cerrar aquí un momentico que se me cruzó. Ok, listo. Entonces vamos a escribir cuántos lados tiene. Tiene 9 lados. ¿Listo? Recuerden que representa ese número de lados, representa la letra N. La cantidad de lados significa N. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo este 9 que acabo de determinar aquí, lo voy a reemplazar ¿dónde? En estas letricas que están aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué escribimos luego? Escribimos D es igual a N, pero ya no es N, sino 9 por, paréntesis nuevamente, 9 menos 3. ¿Listo? Y sobre 2. Mire que siempre van a estar el 3 y va a estar el 2. ¿Listo? Siempre van a estar esos dos valores. A ver, yo veo por aquí. Dime, Daniel. Te escucho. 7. ¿7 lados? Da 27. Ah, listo. No te me adelantes, Daniel. Vamos por partes. Listo, entonces, ok. Entonces tenemos aquí. Reemplazamos la n por el número de lados, que es 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos después? Vamos a resolver la resta que está dentro del paréntesis. Entonces, diagonal es igual a 9 por 9 menos 3. ¿Cuánto da? Da 6. ¿Listo? Vamos a quitarle ese paréntesis. 9 menos 3 da 6. ¿Listo? Este 6 sale ¿de dónde? De esta resta que está aquí, chicos. ¿Listo? Sobre 2. Ahora, ¿cuánto da 9 por 6? 9 por 6 da 54. Y dividido 2. Y por último, dividimos esos dos valores. 54 dividido 2 da 27, tal como nos lo adelantaba nuestro compañerito Daniel. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene este polígono de 9 lados? Tiene 27. Entonces, diagonales 27. ¿Listo? Tiene 27 diagonales el polígono de 9 lados, ¿sí? ¿Y este tenía cuántos? Tenía 13 lados.
¿Listo? Pulgar arriba, si estamos bien. Los que no, ya les doy la palabra. Ok, Fernanda. Profesor, ¿usted Dime. está grabando esto? Claro. Porque es que no alcancé a entender cómo se hacía todo eso. No entendí de dónde salieron todos los números. Ok, dale.